Hola, buenos días. Buenos días. Espero que todos estén muy bien en este día. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Efraín y gracias. Y hoy, bueno, he venido con una palabra de parte de Dios para cada uno de nosotros, obviamente, pero quisiera tomar, como quien dice, la iniciativa de pedir un favor esta mañana. Y es una persona voluntaria que quisiera orar antes de empezar en el texto. ¿Sí? ¿Alguien que pudiese levantar la mano para orar por la palabra? Por allá, lo vimos. Eso es. Muy buenos días. Clamamos a nuestro Dios por tu misericordia y te damos gracias, Señor, por este día, porque eres tú, Señor, el que nos inquietas, eres tú, Señor, que nuestra vida está delante de tu presencia, eres tú, Señor, el que nos das aliento de vida, Señor, y por ello te damos gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor, sea bueno, sea malo. Todo proviene de ti, Señor, y en ello te damos gracias porque siempre estás en nuestra vida, Señor. Te damos la gloria y la honra y la alabanza en medio de este día, y toda meditación sea por ti, todo cántico sea por ti, para ti, Señor, porque tú te lo mereces, tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, y por ello clamamos, Señor, para que cada vez más nos des esa sabiduría, esa sapiencia, esa sabiduría de lo alto, Señor, para entender tu palabra, para ponerla por obra, para seguir tus caminos, Señor, poder caminar contigo y que no nos sueltes nunca de tus manos, Señor. Vivamos lo que vivamos, siempre te reconozcamos en tus caminos, Señor, que siempre esa paz, ese gozo, esa felicidad proveniente del Espíritu esté en medio de nuestras vidas, Señor. Bendice los hogares, Señor, aquí, bendice cada vez más, Señor, porque tú eres grande y maravilloso, Señor, tú que provees todo, tú que obras, tú que sanas, tú que libertas, tú que tocas corazones, Señor, tú que cumples anhelos del corazón. Y te damos mil gracias, Señor, y te reconocemos como un Dios de poder, un Dios vivo. Y todo esto te lo clamamos y te lo pedimos, Señor, esa sabiduría de lo alto, en el nombre de tu Hijo amado, en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Muchísimas gracias. Continuando con el libro de Éxodo que vimos la semana pasada, he titulado a este mensaje Señales delante de los ojos del pueblo. ¿Sí? Bien, si bien Moisés es una de las figuras más emblemáticas del Antiguo Testamento, al igual que Abraham y que otras muchas personas, él no deja de ser un protagonista dentro de un momento de la historia importante del pueblo de Israel. De hecho, así como Abraham fue llamado el padre de la fe y el que recibió el pacto de la gracia de Dios, podemos decir que Moisés fue el hombre escogido por Dios para llevar al pueblo de Israel de la opresión del pueblo egipcio hacia la libertad. Pero no solo cualquier libertad, sino hasta la salvación en la tierra prometida. ¿Sí? La primera vez que nos encontramos con Moisés en el principio de los capítulos, parece que su vida no tiene mucha importancia. De hecho, podemos recalcar de entre el primer y el segundo capítulo que Moisés realmente está en un punto de tiempo donde, fue abandonado, pero no fue abandonado ni mucho ni poco. De hecho, tuvo un gran privilegio. ¿Por qué? Porque su madre, quien lo estaba dejando en una canasta en el río Nilo, ella sabía que probablemente podía ser rescatado. Pero la contraparte de todo este asunto es que a lo mejor se lo pudo haber llevado al río Nilo y nunca hubiésemos sabido de él. Pero como Dios es bueno y es bondadoso, Él permitió que la hija del faraón lo consiguiera en la canasta
y lo adoptara como su hijo, y no simplemente eso, sino que él creció en el palacio del faraón. Es decir, que él recibió una instrucción mucho más allá de lo que el nivel promedio en aquel momento podía tener. Recibió todos los privilegios de un príncipe, ¿sí? Entonces, años más tarde, cuando él es adulto, está en su etapa de adultez, ocurren una serie de eventos en su vida que lo llevan a huir de la tierra de Egipto hacia Madián, donde él dejaría de ser un príncipe para ser un pastor de ovejas. Ahora bien, esta serie de eventos, aunque pareciera que no son relacionales, o sea, que no parecen una de otras, podemos notar una ligereza interrupción por parte de Moisés en 3 eventos. Número 1, cuando está el egipcio golpeando a los esclavos, él interviene, mata al egipcio, lo esconde pensando que nadie lo estaba viendo, y resulta que más adelante encuentra a 2 hebreos peleando entre ellos, y uno de ellos decide recalcarle el hecho del crimen que había cometido. Y esa verdad lo confrontó tanto en su vida que lo llevó a huir del pueblo de Egipto. Años más tarde, cuando ya él está en Madián, vemos que él está en una etapa de su vida donde está apacentando ovejas que no eran de él. Es decir, él estaba cultivando en su corazón algo que él no sabía que más adelante tendría que usarlo. Y es por esto que quisiera que nos sumergiéramos en esta conversación, que aunque puede parecer un poco desesperante por el hecho de todas las veces que Moisés dijo algo en contra, realmente es fascinante el contenido que esto tiene. Y vamos a leerlo en el capítulo 3 del libro de Éxodo, en el versículo 10, y dice: Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: He aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y él respondió a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Entonces Moisés respondiendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra. Y se le hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió una vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová. Él dijo: el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Más adelante en el 6 dice: le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en el seno. Y él metió su mano en el seno. Y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en el seno. Y él volvió a meter su mano en el seno. Y al sacarla del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere
que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Más adelante en el 12 dice: ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. Y esto no es nada fácil. Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará su corazón. Tú hablarás a él, y él pondrá en su boca las palabras. Yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Y aquí entramos en el primer punto, que dice: Dios siempre prepara el terreno. Ahora te preguntarás, ¿por qué? ¿Por qué Dios siempre tiene que preparar el terreno? Pues bien, si aquellos acontecimientos que habían sucedido en la vida de Moisés no fuesen sido importantes, él jamás hubiese llegado quizás a la tierra de Madián. ¿Por qué? Porque Dios estaba preparando el terreno. Dios no necesitaba a un príncipe egocéntrico para libertar al pueblo de Israel. Dios necesitaba un pastor de ovejas que entendiera que el rebaño no era suyo. Por eso cuando empezamos en el capítulo 3, vemos que estaba Moisés apacentando las ovejas de Yetro, su suegro. Entonces, cuando entendemos esta verdad, era que Dios venía ya desde hace un tiempo preparando el corazón de Moisés poco a poco. ¿Por qué? Porque Él es el que conocía el plan real. Dios era todopoderoso y Él no necesita estar preparado, pero sí necesita que nuestro corazón esté preparado. ¿Preparado para qué? Preparado para su reino, para adorarle, para llevar el mensaje, preparado para servirle como debemos servirle. Entonces, cuando hablamos en este momento de que Dios siempre prepara el terreno, tienes que saber, amado, que Él conoce tu situación, mi situación, conoce lo que hubo antes y lo que habrá en un futuro. Él conoce exactamente en qué posición estás. Él conoce exactamente lo que piensas, conoce exactamente tus capacidades, tu talento, lo que puedes hacer con Él y lo que no puedes hacer con Él también. Entonces, cuando hablamos de que Dios prepara el terreno, muchas veces también hablamos, amado, de que hay cosas de las que Dios nos saca que no nos gustan. Pero Él necesita labrar ese terreno, el terreno de tu corazón. Él necesita irlo labrando poco a poco. Y aunque pudiese resultar doloroso, es algo que va a ser de bendición para tu vida. Por lo que pasamos ahora al punto número 2 y vamos a enfocarnos en el versículo 10. Dice, el punto número 2 dice: misión y propósito. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel?
Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y te seré por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Amado, déjame decirte una cosa. Dios te da la misión, pero también te da el propósito. De esta forma, como la podemos leer en estos momentos, Dios siempre, aparte de labrar tu corazón, aparte de labrar tu vida para sembrar esa semilla, Él también te da la misión y te da el propósito. Entonces, cuando hablamos de que Dios estaba preparando el corazón de Moisés, Él intencionadamente también preparó ese encuentro con Moisés. Ese encuentro en el que Él tuvo que llamar su atención en esa zarza ardiente en el monte Horeb, ¿vale? Y cuando estuvo allí, Moisés pensaba que estaba viendo una visión. Oye, esta zarza no se consume, pero sigue ardiendo. Y entonces Jehová llegó y dijo, Moisés, Moisés. Y él dijo, heme aquí. Entonces, quizás en muchas ocasiones has tenido dudas de servir al Señor. Quizás en muchas ocasiones has sentido que no estás capacitado, no estás preparado o que no eres la persona correcta para cumplir con la tarea de Dios. Pero déjame decirte una cosa, y es que al igual que tú, yo también estuve en esa posición. Sentía dudas. Y al igual que Moisés me preguntaba, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie. Yo no soy absolutamente nadie. Pero el detalle es que Dios hace de lo vil y menospreciado algo glorioso. Y Él no necesitaba al príncipe. Él necesitaba al pastor de ovejas. Él no necesitaba al egocéntrico. Él necesitaba al humilde que comprendiera su reino. Entonces, más adelante, podemos notar cómo Dios poco a poco va trabajando en esa confianza entre Él y Moisés. Más adelante, podemos notar en el tercer punto cómo Dios le provee la identidad a Moisés. Porque ¿quiénes somos? En ese momento le preguntó él, ¿quién soy yo? Bueno, está bien, tienes razón, no tienes identidad, no te van a conocer. Eras príncipe allá, ahora eres pastor de ovejas aquí. Perfecto. Entonces, Dios dijo Moisés a Dios, he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Es decir, que Él le estaba dando una identidad. Diciéndole, Moisés, tú cuando vayas allá y te presentes delante de ellos, aunque ellos no pudiesen, que no te creyeran, yo te voy a dar a ti una señal. Y la primera señal es, yo soy el que soy. ¿Cuánto nos cuesta entender esa palabra? Ir de parte de yo soy el que soy. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y aunque pudiese parecer insignificante el hecho de tener una identidad te lleva mucho más allá. Porque, y aquí es donde entramos quizás en el cuarto punto. Para poder tener una autoridad, necesitamos una identidad primero. Y la uno es consecuente con lo otro. No puedo tener yo autoridad si no estoy debidamente identificado. No puedo tener autoridad sobre las cosas que Dios quiere que yo ejerza
si no tengo identidad primero? Sigamos. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se le hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, entonces la echó y huyó en tierra. Entonces, cuando vemos que Jehová dice: ok, te he dado identidad, vas a ir de parte de mí, yo estaré contigo. Añadido a eso, él decide poner otro pero. Y aquí ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová mira que en su mano lleva una vara. Y si lo comparamos con el pueblo de Egipto, los faraones tenían un cetro que los representaba para ejercer el cumplimiento de su deber dentro del pueblo. Pero Dios dice: una vara. Dios dice: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y a través de esa vara, que parecía algo insignificante, decidió proveerle autoridad. Autoridad para ejercer la tarea. Y más adelante dice: entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Y se volvió vara en su mano. Entonces, más adelante dice: por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. La autoridad de Dios no es algo que pasa en el tiempo. Y por eso que pienso firmemente que cuando Él decide recordarle que soy el Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, Él está recordando una cosa muy importante. Mi autoridad no la vas a recibir solamente durante un instante de tiempo. La vas a recibir perpetuamente, porque estaré contigo, porque irás de parte de mí. La autoridad de Dios es algo que se desarrolla mientras que vas estableciendo ese vínculo perfecto con Él, esa confianza con Él. Pero para eso primero Dios tiene que labrar el terreno. Tiene que despojarnos de la misma manera que despojó a Moisés de todas las cosas, para poder entender el hecho de que tenemos una tarea mucho más grande que nosotros mismos. Dios es el único que puede ver lo que tú no puedes ver. Puede llegar a donde tú y yo no podemos llegar. Y Él sabe y conoce tus capacidades. Ahora bien, más adelante también vemos que Dios, en el quinto punto, dice: Dios nos restaura. La segunda señal que Él decidió darle a Moisés fue el hecho de que Él metiera su mano en su seno. Y al sacarla, esta estaba llena de lepra, como la nieve. Vamos a leerlo. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacar del seno, de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Y si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren que estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Imagínense esto. Ya te di una primera señal. Te dije que estaba contigo. Te dije que ibas en representación mía. Te doy la primera señal, decides poner un pero, perfecto. Si ellos no te creyeren a la primera, pues vamos a hacer otra cosa. Mete tu mano en tu seno.
Y cuando Moisés metió la mano en su seno, que la vio llena de lepra, me imagino lo increíble que pudo haber sido simplemente meter la mano y enseguida estuviera llena de lepra. Y volverla a meter otra vez y estar sana completamente. Esto quiere decir, amados, que Dios puede restaurar tu vida. Que Dios puede restaurar cualquier herida que haya en tu alma. Porque Él tiene el poder para hacerlo. Pero tienes que creer en Él. Dios demuestra su poder a los que creen en Él. Dios demuestra su poder a aquel que decide confiar en Él. Aquel que decide entender verdaderamente todo lo que Él tiene preparado. Entonces, más adelante en todo esto, vemos que Dios nunca se olvida de proveernos. Y por eso entramos en el punto número 6, que dice, Dios siempre nos provee. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo, al sordo, al que ve, al ciego? ¿No soy yo Jehová? Con todas las señales que Jehová ya le había dado a Moisés. Yo creo que cuando verdaderamente dice en los siguientes versículos, ahora pues ve, yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego por medio del que debes de enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. Imagínense provocar el enojo de Dios. ¿Por qué? Porque él no estaba creyendo en lo que Dios le estaba diciendo. Tenía tantas dudas de sí mismo y de lo que había acontecido en el pasado, que eso le impedía seguir con el propósito que Dios tenía para él, que era llevar el pueblo de Egipto de un lugar a otro, pero no simplemente a una tierra normal, sino a una tierra en la que fluía leche y miel. Es decir, la tierra perfecta. Y ese es el problema de hoy en día, que muchas veces nuestras dudas nos consumen tanto que se nos olvida que Dios está preparando la tierra. Se nos olvida que Dios nos está dando identidad. Se nos olvida que Dios nos puede restaurar. Se nos olvida la autoridad que Dios ha puesto en nuestras vidas para cumplir con nuestro propósito. Más adelante dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y el que habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará su corazón, y hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Imagínate lo increíble que es Dios. A pesar de los peros que muchas veces nosotros colocamos en nuestras vidas, Dios facilita incluso las herramientas, abre los canales perfectos para que tú y yo podamos cumplir con nuestro propósito. Quizás pareciera insignificante, pero yo después de ver todo o de leer todo lo que Moisés vivió, ver la zarza, ver que te está hablando Dios, ver todas las señales que Dios te ha dado, y aún así pones un pretexto diciendo, no soy capaz, no puedo. Aún así, con todo eso, Dios te ama tanto, a ti y a mí, que Él sigue proveyendo, a pesar de que no entendamos el propósito. Él sigue conduciendo nuestras vidas de tal forma para que tú y yo podamos cumplir con el propósito. Así que es increíble cómo, a pesar
de todas las cosas, de estas señales, de estos milagros que Dios le enseñaba a Moisés, él seguía colocando peros a Dios. Pero Dios conoce todas las cosas y Él sabe hasta dónde podemos llegar tú y yo. Él nunca colocará una carga que tú no pudieses soportar, porque así son las maravillas de Dios. Dios es tan considerado contigo y conmigo que aun conociendo tus limitantes, Él hace que todo fluya a tu favor. Así que recordemos estos puntos. Número 1, Dios siempre prepara el terreno. Número 2, Dios nos da una misión y un propósito. Número 3, Dios nos da identidad. Número 4, Dios nos da autoridad. Número 5, Dios nos restaura. Y número 6, Dios siempre nos provee. Ese es el Dios en el que tú y yo hemos decidido creer. Un Dios que va a trabajar en el terreno. Un Dios que nos da una misión y un propósito. Un Dios que nos da una identidad. Pero una identidad que cuando sabemos hacer uso de ella, podemos llevar de la palabra hasta los confines de la tierra si es necesario, creyendo en que Él estará con nosotros, creyendo que vamos en su representación, porque tú y yo somos embajadores de su reino. Somos aquellos que Él ha escogido para llevar las buenas nuevas de salvación. Somos aquellos que Él ha escogido como instrumentos perfectos. Como instrumentos perfectos para cumplir con las labores de su reino. Dios nos da autoridad porque la cobertura de Dios no es limitada. La cobertura de Dios es atemporal, que quiere decir fuera de tiempo. No se caduca. La autoridad de Dios jamás se caduca. Así que cuando Él te ha dado la autoridad, te la ha dado convencido de tus capacidades. Te la ha dado convencido de lo que tú puedes hacer. Te la ha dado convencido de que tú cumplirás tu propósito. En su reino todos, absolutamente todos, tenemos un propósito. Puede ser algo simple. Puede ser estar parado en la puerta dando la mano. Puede ser limpiando. Puede ser recogiendo los instrumentos. Pero quiero que sepas que no importa la categoría del propósito. Lo importante es que lo estás trabajando para Dios. Estás ejerciendo su autoridad. Estás ejerciendo el papel que te corresponde en su reino. Y aunque no lo creamos, en medio de todo ese proceso, Dios restaura nuestras vidas. Dios nos da la potencia para levantarnos cada mañana a seguir peleando la buena batalla de la fe. Dios nos da, Dios nos provee, Dios nos restaura y nos enseña lo importante que es que estemos cerca de Él. Más adelante, al final del capítulo 4, en el 30, dice: y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó. Es decir, que las preguntas fueron pocas, que las dudas, los miedos no valían la pena. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción,
se inclinaron y adoraron. Amados, dejemos de dudar. Dejemos de pensar que no estamos capacitados. Dejemos de creer que todas nuestras puertas están cerradas. Dios ha venido a restaurar tu vida. Ha venido a darte la identidad que te hace falta. A quitar esas heridas de tu corazón que te revientan. Porque Dios es así. Él ha venido a sanarte. Él ha venido a bendecirte. Él ha venido a enseñarte que tu propósito trasciende en el tiempo. Porque lo que tú siembres ahora, aunque tú no lo veas, es un punto de impacto tan grande en el reino de Dios que traspasa el tiempo. Dios ha decidido hace más de 2000 años dejarte una gran señal. Esa señal murió en la cruz por ti. Esa señal decidió pagar todos los pecados por ti. Cuando Jesucristo murió en la cruz, Él pagó los pecados. Pero dice las Escrituras que al tercer día se levantó de entre los muertos como el glorioso, como el Salvador único de la humanidad. Y la señal de Dios se vio reflejada, y te lo repito, en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él te amó tanto, te ama tanto, que envió a su Hijo a morir por ti, a morir por mí, a pagar mis pecados, a restaurar mi vida, a darme la identidad, a proveerme todas las cosas que necesito. Él pagó el precio. No dejes que las dudas te sigan apañando la mirada. Velo a Él. Él te amó y dio a su Hijo por ti, por mí. Hoy no simplemente recordamos estas 6 cosas, sino que recordamos que una de las señales más hermosas de Dios con todos nosotros fue a través del amor. Y es por eso que hoy quiero pedirte que en acción de amor nos pongamos todos en pie. Por favor, pon la mano de la persona que tengas a tu lado. Y empieza a darle gracias a Dios por su identidad, por la identidad que Él te dio. Empieza a darle gracias a Dios porque Él estará contigo. Empieza a darle gracias a Dios porque Él está restaurando tu vida. Dale gracias a Dios porque Él está labrando esa tierra dentro de tu corazón. Ese trabajo perfecto que Él hace con amor, con esmero por ti. Amado Señor y Padre Celestial, te damos gracias por este momento. Te damos gracias por tus misericordias, Señor. Padre, hoy, Padre Santo, despejamos toda duda de nuestra mente, de nuestros corazones, Señor, para cumplir con tu propósito. Padre, hoy estamos aquí delante de ti, Señor, suplicándote que nos hagas instrumentos perfectos para cumplir con tu reino. Que nos ayudes a llevar tu palabra a todo lugar, a toda persona que lo necesita, Señor.
Padre Santo, bendice nuestro caminar, Señor. Que tu palabra, Señor, sea esa lumbrera a nuestros pies y tu Espíritu Santo nuestro guía, Padre de la gloria, para cumplir nuestro propósito en tu reino, Señor, que es 10,000 veces mejor que todas las cosas que hacemos en nuestro día a día, Señor. Enséñanos, Padre, el camino. Restaura nuestras vidas, nuestra autoridad, Señor. Padre, que tu autoridad, Señor, sea nuestra autoridad, Padre de la gloria. Y que podamos hacer ese uso maravilloso de ella, Padre, para llevar las buenas nuevas de salvación, así como lo establece tu palabra, Señor. Te damos gracias, Jesús. Te damos gracias, Señor. Que Dios les bendiga.